un pintor que no ha estudiado y quiere hacer genialidades, pues lo hace. Pero sin embargo no hay expresión. Primero pinto porque me gusta, me apasiona el arte, ¿no? Y segundo, vendo, ¿no? Incluso a veces obsequios, pues, o sea, vendo para seguir pintando. La pintura es el arte de la representación gráfica. Este arte utiliza pigmentos u otras sustancias orgánicas o inorgánicas que son plasmados en diferentes soportes como el lienzo, el papel o un tejido, y como resultado se produce una obra de arte. Esta obra de arte puede ser entendida desde los diferentes principios o corrientes estéticas. Si un niño, por ejemplo, le gusta mover sus manos, agarrar colores, crayones, que siga. O sea, esos padres tienen que ser orgullosos, ¿no?, de que su hijo haya nacido así. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Reporte Especial. Y en este programa hablamos sobre la pintura y contamos con la presencia de un pintor que tiene más de 35 años de experiencia en las artes plásticas. Hablamos de Edgar Alvarado, con quien estaremos conversando a lo largo del programa. Bienvenidos y bienvenidas. La pintura es algo vivencial, pues yo pienso que todos debemos pintar, ¿no? Es una forma de vida. Para mí ha sido más que todo un sustento, ¿por qué? Porque con la arquitectura no me dio plata, y entonces pintaba y así fui produciendo, vendiendo como hasta hoy, ¿no? Bueno, lo más destacado es que estando en San Simón, ¿no?, cerraron todas las universidades y me fui a Brasil, ¿no? Me fui a Brasil a estudiar precisamente arquitectura, y de ahí volví a mi tierra y me propuse una cosa: pintar todo Bolivia, ¿no? Precisamente empecé de Cochabamba, La Paz, Sucre, el Oriente, después muchos lugares que realmente yo no pensaba ni que eran tan bellos como hasta no conocer, ¿no? Entonces pintaba y luego exponía. Es ahí donde, digamos, descubrí que realmente me gustaba la pintura. Yo debía pintar y morir con la pintura. Esa es una parte de mi trayectoria, y hay varias épocas, por ejemplo la impresionista, expresionista, cubista, indigenista, ¿no? O sea, donde siempre trato de mostrar al campesino, a la campesina, a los niños pobres, ¿no? Cosa de que, digamos, digan, Edgar pinta cosas típicas de su país, y en el exterior conozcan también el arte boliviano. Y cuando se habla de pintura, existen muchas corrientes que tal vez usted en alguna oportunidad escuchó hablar. Por ejemplo, el cubismo, el surrealismo, el impresionismo. Y para entender mejor este punto, escuchamos a Edgar Alvarado. El impresionismo ha nacido con Monet.
Claudio Monet, a raíz de que un crítico fue al salón de exposiciones y había un cuadro que decía Impresión Sol Naciente. Entonces el crítico dijo, pucha, qué impresionante este cuadro. Y es ahí donde los pintores, seguidores de Monet, Manet, Renoir, Sisley, dijeron, bueno, nosotros tenemos que hacer una pintura impresionista, al natural, así como ahora estamos al natural. Porque antes era todo pintar en taller, ¿no? Y después vino el fauvismo. El fauvismo es pintar como salvaje, colores rojos, verdes, azules. Si un árbol, por ejemplo, era verde, ellos lo pintaban de rojo. Si un cielo era muy azul, ellos lo pintaban de verde, o qué sé yo, el mismo rojo. Entonces de ahí viene ya la tendencia más moderna que podríamos decir, el naif, pintar como niños, como sea, como niños, lo que le nazca a uno. Después el cubismo de Picasso, Braque, Juan Gris, y también Dalí hizo cubismo, el surrealismo, que es pintar los sueños, unas cosas así medio raras que nunca se ha visto. Por ejemplo, Dalí pintó un huevo que está chorreando, evidentemente hay eso, y un reloj que se está desdoblando, ¿no? Es el surrealismo. Y después ya viene incluso, o sea, hay muchos ismos. Por eso a veces yo suelo decir, yo soy un pintor sin ismos ni abismos, pero es interesante conocer todo eso. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las 7 bellas artes. En estética o teoría del arte moderno, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras, así como los soportes o las técnicas digitales. La pintura es el soporte pintado sobre un muro, un lienzo o una lámina. La palabra pintura se aplica también al color preparado para pintar, asociado o no a una técnica de pintura. En este sentido, es empleado en la clasificación de la pintura atendiendo a las técnicas de pintar, por ejemplo, pintura al fresco o pintura al óleo. La historia de la pintura comprende desde la prehistoria hasta la edad contemporánea e incluye todas las representaciones realizadas con las diferentes técnicas y cambios, que coincide con la historia del arte en su contexto histórico y cultural. En el Renacimiento la pintura tuvo gran influencia clásica. Se desarrolló la perspectiva lineal y el conocimiento de la anatomía humana para su aplicación en la pintura. También en esta época apareció la técnica del óleo. Fue una época de grandes pintores, entre los que destacaron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael. Las técnicas de pintura se dividen de acuerdo a cómo se diluyen y fijan los pigmentos en el soporte a pintar. En general, y en las técnicas, se hablan del óleo, cera, acuarela, témpera, acrílico, pastel, temple, tinta, fresco, grisalla, el puntillismo, el graffiti, las técnicas mixtas, entre otros. El soporte cumple la función de ser el portador del fondo y de las capas de pintura. Los soportes son muy variados. Los más tradicionales son el papel, el cartón, la madera, el lienzo y los muros, a los que se puede añadir el metal, el vidrio, el plástico o el cuero, entre otros.
Se estima que en Bolivia 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Mujer, no lo permitas. Primero pinto porque me gusta, me apasiona el arte, ¿no? Y segundo, vendo, ¿no? Incluso a veces obsequios, o sea, vendo para seguir pintando. Porque imagínate, o sea, el material de pintura no fabrican en Bolivia ni en Sudamérica. Fabrican en Estados Unidos, en Francia, Alemania, Holanda, y ese material nos llega a nosotros como oro. Entonces, trato siempre de hacer ambas cosas. O sea, para mí, ¿no? Que es lo mismo que es para la gente, y para vender, ¿no? O sea, qué bien sería vender todos mis cuadros, ¿no? Pero no, de los 3.000 cuadros que yo haya pintado desde este tamaño hasta 2 metros, pues yo creo que vendió unos 60%. Pero no, o sea, no por no vender voy a dejar de pintar. O sea, tengo que seguir, o sea, en síntesis sobre tu pregunta. La labor del pintor es pintar y la labor del zapatero es hacer buenos zapatos. Y a lo largo de la historia existen técnicas que son las más utilizadas dentro de la pintura. Así nos comentan los pintores y sobre todo Edgar Alvarado. Tenemos que resaltar, por ejemplo, el pastel, el óleo, la témpera, la acuarela, pero conozcamos más sobre este punto. Me identifico mucho con la cultura originaria de Bolivia. En realidad creo que es mi fuerte, ¿no? Tratar de plasmar, ¿no? La expresión. O sea, yo me siento también campesino, indio, ¿no? Que vengo de una chola, vengo de mis abuelitos que fabricaban polleras, fabricaban frazadas, ¿no? Y pues cómo no identificarme, ¿no? Con un país que me da casi todo, con la gente que en la calle a veces me dice, mira Edgar, felicidades por tu pintura, ¿no? 1000 veces prefiero pintar a mi gente, ¿no? Ya sea sonriendo, sufriendo, pasando hambre, y no así por decirte a una persona que no conozco, una cultura que no conozco, ¿no? Prefiero siempre pintar mis raíces.
Se estima que en Bolivia 8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Mujer, no lo permitas. Si un niño, por ejemplo, le gusta mover sus manos, agarrar colores, crayones, que siga. O sea, esos padres tienen que ser orgullosos, ¿no?, de que su hijo haya nacido así, ¿no? Porque no, por ejemplo, de miles hay uno o dos que realmente no tienen talento. Yo cuántas veces he dictado cursos de pintura a arquitectos, tenía hasta 70 alumnos en la academia. Acuarela, que es una técnica muy difícil, ¿no? Pero, o sea, toda persona puede pintar, todos, ¿no? Es una forma de expresión, de liberación.
Mil veces que los jóvenes, los niños se dediquen a rayar sus papeles. Yo pintaba hasta en las puertas de mi casa, pintaba con tizas en el piso, ¿no? O sea, es lindo que los jóvenes, incluso los mayores, se dediquen a pintar como hobby siquiera, ¿no? Entonces, así no vamos a tener tanta, digamos, ¿cómo se puede decir? Vamos a ser conocidos como un país culto. Y de esta manera entendemos a la pintura como un medio de expresión que también fortalece nuestra cultura. Existen diversas corrientes estéticas, existen diversas técnicas que son utilizadas por los pintores y en este programa hemos hablado sobre este tema. Agradecemos a Edgar Alvarado, quien ha contribuido a aclarar algunas dudas que teníamos sobre la pintura. Gracias por ver un programa más de Reporte Especial. Como siempre, esta ha sido una producción de la carrera de Comunicación Social, con el apoyo de la Unidad de Producción Audiovisual y, por supuesto, de Televisión Universitaria. Hasta un próximo programa. Permiso. Si un pintor que no ha estudiado y quiere hacer genialidad, después lo hace. Pero si... Y bienvenidas a una emisión más de su programa Reporte Especial. Y en este programa hablamos sobre la pintura y contamos con la presencia de un pintor que tiene más de 35 años de experiencia en las artes plásticas. Hablamos de Edgar Alvarado, con quien estaremos conversando a lo largo del programa. Bienvenidos y bienvenidas. La pintura es algo vivencial, pues yo pienso que todos debemos pintar, ¿no? Es una forma de vida. Para mí ha sido más que todo un sustento, ¿por qué? Porque con la arquitectura no me dio plata y entonces pintaba y así fui produciendo, vendiendo como hasta hoy, ¿no? Bueno, lo más destacado es que estando en San Simón, ¿no? Tejido, y como resultado se produce una obra de arte. Esta obra de arte puede ser entendida desde los diferentes principios o corrientes estéticas. Si un niño, por ejemplo, le gusta mover sus manos,
agarrar colores, crayones, que siga. O sea, esos padres tienen que ser orgullosos, ¿no?, de que su hijo haya nacido así. Bienvenidos. Sin embargo, no hay expresión. Primero pinto porque me gusta, me apasiona el arte, ¿no? Y segundo, vendo, ¿no?, incluso a veces obsequios, o sea, vendo para seguir pintando. La pintura es el arte de la representación gráfica. Este arte utiliza pigmentos u otras sustancias orgánicas o inorgánicas que son plasmados en diferentes soportes como el lienzo, el papel o un